Bueno, estoy acá con Mónica Botiga, mamá de Tatiana, que murió en esa tragedia. Murió en la tragedia de Once, sí. Murió en la tragedia de Once. Patricia Anzuategui, abogada de un grupo de los familiares de las víctimas, y Juan Manuel López, que es candidato acá a diputado en la capital federal y además es abogado de la coalición cívica. Mónica, ¿qué sentís cuando nuevamente hoy la presidenta habla de la no responsabilidad del Estado? Mira, lo que me da toda la impresión es el daño que hace, pero no solamente a los familiares, sino el daño propio que se está haciendo, porque hay atrás de esta mentira que hoy expone una gran verdad, que es la justicia, y a la justicia no la podemos cuestionar, porque en Comodoro Pi tuvimos un 11-1, el juicio 11-1, donde están todas las pruebas que determinaron que el gobierno, que el Estado era responsable. Por eso está Julio Debido en el banquillo de acusados. Entiendo a la señora Cristina porque, bueno, en momentos de frustración y exclusión, como le pasó en varios de los sectores de nuestro país, me parece como válido, ¿no?, las estrategias que usa de mentira y de ocultamiento, como las que usó siempre como líder político. Así que me encanta que hable, porque cada vez que habla es un no reconocimiento, y me parece que eso nos hace bien a los argentinos, como para que nos demos cuenta quiénes son los que tenemos en campaña política. Ahora, ella dijo también que ella se reunió con todos los familiares, salvo con 5 familias que no quisieron reunirse con ella. ¿Es verdad eso? Mira, en el momento que pasa la tragedia de Once, empezaban a llamar de presidencia y también se tejían como redes donde la mentira siempre estaba dando vueltas. Por ejemplo, me llamaban a mí y me decían que se habían reunido con tal familia. Vos llamabas a esa familia y te dabas cuenta que no se habían reunido. Entonces siempre fue el manejo, siempre se manejaron en este contexto. Y bueno, yo particularmente, como nosotros como papás de Tatiana, jamás respondimos a ningún llamado. A mí jamás me dieron un peso de nada. Es más, la ayuda psicológica que necesitamos, porque no es fácil que le arrebaten la vida a tu hijo. No, claro. La tuvimos que costear desde la familia nuestra. Y Patricia, el abogado de Debido, Rusconi, dijo: es imposible que sea condenado por esto. ¿Cuál es tu visión? Bueno, en realidad yo siempre pienso que ellos responden como políticos. Es el razonamiento del político. Y lo que vimos hoy de Cristina fue el relato del relato. O sea, ahora hay un segundo relato para la campaña. Y en principio también en 11-1 todos los funcionarios decían lo mismo. Y además estaban ofendidos por estar ahí. Y fue lo que mostró Debido. Debido estaba enojado por estar en esa situación. Y realmente es una postura, es una forma de dirigirse desde un lugar superior. Eso es lo que demostró. Ahora, concretamente, el juicio ¿qué se ha demostrado respecto de la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios? En 11-1 están todas las pruebas respecto de los delitos que se le imputaron, que es el estrago culposo, y además la administración fraudulenta del Estado. ¿Y esos serían los delitos que se le imputan también a Debido? A la expresidenta no llegaría nunca. No llegaría, en principio no, porque en realidad ella puso a un ministro, después lo saca, va a tener que venir a declarar Randazzo, porque va a ser muy bueno lo que tenga para decir. A ver, ¿cómo encontró la cartera? Va a ser una pregunta que creo que le van a hacer todos los querellantes. ¿Cómo encontró la cartera del hijo de Debido? ¿Va a ser testigo Randazzo entonces? Sí, nuestra querella lo pidió. Y bueno, el primer día del juicio fue muy demostrativo. Terminó y concluyó con unas cuestiones preliminares que realmente demostró una vez más que dentro del juicio también hubo una pequeña grieta, que fue la grieta de las querellas. La querella, el tribunal había resuelto a 4 días antes de empezar el juicio hacer una nueva unificación de querellas y dividió en la A y la B. En la A estaba la 1 y la 2, que eran Dalbón y Moral. Casualmente estos dos querellantes no acusaron a nadie, solamente al maquinista, y desistieron de acusar a todos los funcionarios y los empresarios.
Pero eso, ¿quiénes serían, por ejemplo? Que no entiendo. ¿A quiénes representan ellos? Ellos representan Moral representa un grupo de lesionados y Dalbón tiene también un grupo de personas que, bueno, que han fallecido y de lesionados. ¿Y por qué han hecho eso? Eso es una gran pregunta y además es una gran pregunta de cómo están ahora en la querella, en el grupo A. Yo justamente planteé en una cuestión preliminar, yo soy la querella 4 que me separé de Moral, en el que en 11.1 yo me separo porque veía que no íbamos a poder alegar juntos, porque los veía dándose vuelta en el aire. Entonces, bueno, obviamente hago la separación. Inmediatamente el tribunal me dio la separación, quedé como querella 4. Y ahora me veo de nuevo que me han sacado el micrófono, lo hemos pedido porque estamos dentro del grupo 2 y no tengo micrófono. Entonces he pedido justamente que se me deje poder defender a mi querellante. Y bueno, y hemos planteado justamente que por qué la querella A, el grupo A, concretamente está en esa situación cuando en realidad no tiene por qué estar ocupando un lugar que después no sabemos si va a acusar. Juan Manuel, desde la coalición cívica, Elisa Carrió muchas veces ha planteado el tema de debido. ¿Por qué se tardó tanto? Porque yo recuerdo que se ha hablado de este tema ya hace muchos años, ¿no? Y fue necesario como un cambio de gobierno para acelerar el tema. Porque Debido era un intocable, era una persona que incluso, esto es un parecer de algunos que nos tocó, junto a Elisa Carrió, por supuesto acompañándola humildemente, investigar la matriz de corrupción que montó el kirchnerismo. Debido era una persona que era par de Néstor Kirchner en los negocios. Por algo fue el único ministro de Planificación Federal de los 12 años de gobierno. Incluso probablemente sabía mucho más de los negocios del kirchnerismo que la propia presidenta. Se investigó hace mucho. En el año 2004 Elisa Carrió lo señaló como la persona que manejaba la obra pública concentrada, la obra pública cartelizada, la obra pública que se daba a medida de empresarios amigos, y eso tenía retornos. Sí, se demoró mucho porque tenía contacto con gobernadores, le repartía la obra pública, con legisladores que votaban presupuestos en el Congreso, y con empresarios esto lo hizo notar él, que repartían. Mire, yo... Sí, cuando se trató de excluirlo este año de la Cámara de Diputados de la Nación, porque afortunadamente está en el banquillo de los acusados, y es un mensaje, yo creo que para todos los políticos y para toda la sociedad, de que los intocables son intocables por un tiempo, pero que nadie tiene en la Argentina, afortunadamente, el poder de la impunidad garantizado para siempre. Que la sociedad se va dando cuenta. Yo la verdad, ayer la foto de Debido me impactó mucho, me emocionó, y es increíble que haya sido solo por la lucha de personas que tuvieron que perder la vida de familiares tan queridos, ¿no? Porque Debido era un ladrón desde mucho antes. Debido era la persona que manejaba lo peor de los fondos, que recaudaba para el expresidente, que recaudaba seguramente para sí mismo, porque Debido no puede explicar el nivel de vida que tiene. ¿Ahora puede venir después de esto el desafuero? Sí, por supuesto, es lo que debe venir. Debido tiene... Bueno, en realidad casi fue desaforado, excluido de la Cámara hace pocos meses. Elisa Carrió, al poco tiempo, cuando fue elevado a juicio oral, porque también recordemos, como bueno, bien lo saben acá, tanto la doctora como usted como madre de una de las víctimas, en el primer juicio no fue incluido, no fue elevado a juicio por el doctor Bonadío, y tuvo que el tribunal oral, es decir, el lugar donde se supo y se investigó efectivamente lo que había pasado, quien dijo: esta persona también está implicada, esta persona también tiene que ser sometida a juicio. Que Debido sea diputado hoy no es ni más ni menos que por esto. Él buscó fueros para protegerse, y ni bien fue elevado a juicio oral, Elisa Carrió pidió su exclusión de la Cámara de Diputados. Después se sumaron otras exclusiones por todas las otras causas de corrupción, y me parece que su suerte está muy jugada en la justicia por esta lucha que no termina de los familiares, y que, insisto, me llena de admiración, porque hay que enfrentarse a ese poder. Y está jugada también en el Congreso, porque si después de las elecciones hay algunos diputados más que no son de su partido, del Frente para la Victoria, de la gente que los protegió, seguramente Debido va a dejar de ser diputado Ha de la estado Nación. siempre muy protegido también por sectores empresarios, por jueces, sectores de jueces. por jueces. Es decir, uno no puede ser hipócrita y caer solo a una persona, aunque bueno, es la cabeza visible, pero tuvo un sistema de protección muy importante. Sí, y que costó mucho desmontarlo.
hubo que decirlo hasta el cansancio, tuvo que pasar esta tragedia que pasó, tuvo que cambiar un gobierno, no es que porque cambió un gobierno se lo persigue, porque ahora ellos intentan ser perseguidos políticos y parecer de esa manera. No es así, lo que pasó es que se cayó una parte de la protección que tenían, que era un gobierno. A mí me llama la atención, por supuesto, las querellas como la de Dalbón, pero no hay que olvidarnos que Dalbón es abogado también de Cristina Kirchner. Es decir, y para que esas cosas pasen en los juicios, para que un abogado que representa víctimas no acuse a las personas que todos entendemos son las más poderosas, seguramente hay plata de por medio. A mí no me queda otra duda, digamos, no me queda otra opinión que esa. Nosotros en el juicio, porque la gran pelea se estableció con la querella 4, la 2 y la 4, el desprendimiento, en el alegato fue bastante... Yo he dado pruebas al tribunal oral para que investiguen la posible conducta de un prevaricato, porque realmente en un momento preguntaba y el tribunal no entendía si era defensor. Y así fue como, bueno, empezó... ¿Vos lo decís por Dalbón? No, lo digo... Bueno, Dalbón siempre... él fue más astuto que Moral, porque Dalbón dijo siempre que no iba a acusar. En vez Moral no lo decía que no había arreglado y después no acusó. Y realmente los dos alegatos realmente fueron terribles. Pero esos abogados representan a víctimas también, sí. O sea, señores y Sí, bueno, yo pedí ahora que por favor el tribunal mandar al Colegio de Abogados la investigación y que además a las víctimas las notificaran de lo que estaba sucediendo. Porque ayer justamente escuché al doctor Moral hablando del tema porque él ahora es acusador de nuevo. O sea, yo realmente acá hay algo que es cierto. A pescar se va a la laguna, no a una causa penal. O sea, si quieren hacer un negocio, no es el lugar. Sin duda. No debería ser. No debería porque ser. también es cierto que las víctimas pueden querer aceptar una indemnización, pero se tienen que ir del juicio, no quedarse, hacerse los querellantes cuando no lo son, cuando ya no tienen interés en ese juicio. Y esto es lo que uno, por supuesto, echa en cara en todo esto. Mónica, vos tuviste el coraje en un momento determinado de acercarte a la expresidente cuando la expresidente estaba en una misa con la foto de Maldonado, al decirle, bueno, yo soy la mamá de Tatiana. ¿Qué te llevó a hacerlo? Porque no era fácil la situación. Cuando la vi que estaba con la foto de Maldonado, sentí mucha indignación e impotencia, porque se me empezó a representar en mi cabeza todo lo que habíamos pasado y todo el abandono que había hecho cuando pasó la masacre de Once. Entonces, digo, ¿cómo puede ser que nunca estuvo presente en una misa de la catedral cuando fue su gobierno y era la presidenta en ese momento? Y ahora estamos en una iglesia de Merlo rezando por Maldonado. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas que me llevó a presentarme, mirarla fijo a los ojos y decirle que yo era la mamá de Tatiana Pontiroli, víctima de la tragedia de Once. Y tuvo la misma expresión que tienen las entrevistas cuando hay algo que la supera, de bajar los ojos y de emocionarse. Intentó agarrarme la mano, yo me corrí hacia atrás y le dije que se quedara rezando, que tenía que rezar mucho por las víctimas de la tragedia de Once y por todos los asesinos que tuvo en su gobierno. Y me retiré. Y sí. ¿Qué te ibas a quedar haciendo, no? Ya respuestas no iba a tener ninguna. No creo. Por ahí lloraba, pero... Intentó, pero bueno, siempre es la misma actitud que asume, te vuelvo a decir, cuando algo la está superando. Bueno, a los tres muchísimas gracias. No, gracias.